Bueno, hola a todos. Como hacía Ignacio en la presentación, si bien yo soy socióloga, trabajo como historiadora económica y esta charla yo la pensé un poco pensando justamente en la historia económica, que espero que no les quede el concepto historia y que no sea economía terrible, sino que es una mezcla. ¿Por qué? Intentando entender la coyuntura o intentando entender la realidad que hoy vivimos, buscando sus raíces en el largo plazo, ¿sí? Intentar ver cuáles son los procesos sin que esto se convierta en una clase de historia económica del Uruguay. Para empezar, me pareció interesante elegir, no sé si todo ven ahí, me pareció interesante elegir esta frase, porque cuando uno habla de desigualdad, y sobre todo quienes trabajamos mucho en lo económico, empezamos a cuantificarla. De hecho, solamente 2 transparencias van a tener letras, las demás tienen todas gráficos, así que lo hacemos, pero lo importante es detrás de esos números que hay, cuál es el concepto. Y Amartya Sen es quien ha incursionado ampliamente desde la economía con una mirada profundamente humana de la desigualdad, entendiendo que la desigualdad es la incapacidad que tienen las personas de hacer ejercicio de su libertad. ¿Sí? Un término que suena vago, quizás, pero es muy profundo, porque las personas son libres en tanto pueden y en tanto se las deja. Y ahí es donde aparece la desigualdad, cuando esas personas no pueden desarrollar sus capacidades y sus potenciales. ¿Qué tantas capacidades tenemos cada uno de nosotros cuando empezamos nuestra vida? Y qué tantas oportunidades la sociedad en la que vivimos, el espacio local en el que crecemos, nos da para poder generar nuestra libertad, ¿sí? Y por otro lado, desde otro punto de vista, la secretaria de la CEPAL, ¿sí? De la Comisión Económica para América Latina. La Comisión Económica para América Latina, que se inicia en la década de los 40, pensaba en el crecimiento económico, ¿sí? No pensaba en el desarrollo de las sociedades, pensaba qué capacidad tenían en un marco teórico y en un momento histórico en el que lo importante era crecer, las economías, cómo podían crecer y cómo podían diversificarse. Y eso ha sido un poco el derrotero de la CEPAL, hasta que la realidad termina ganando. Y empieza a aparecer el desarrollo como una estrategia donde el crecimiento es solamente una herramienta más. Y entonces la frase que a mí me pareció más interesante para traerles a ustedes hoy es cuando ella plantea desde la economía que no solo en lo social se juega lo social. No tenemos que disociar las acciones y esto es solamente materia de las políticas económicas y esto materia de las políticas sociales, sino que si no las hacemos en forma interconectada, no están dando resultados, ni una ni otra. Y eso le ha pasado a América Latina y le ha pasado a Uruguay, que forma parte de esta región y que pese a que su historia muchas veces pareció mostrarlo lejano, lo acerca cada vez más a esta región. Y entonces les cuento de qué vamos a hablar, o de qué voy a hablar yo. El primer punto es mirar la desigualdad en el largo plazo. Y no voy a detenerme en muchos indicadores de desigualdad, sino que voy a utilizar uno bastante conocido y voy a ubicarlo en el tiempo. Después vamos a hablar del Uruguay y lo vamos a comparar con otras economías, con otras regiones y con otras realidades, desde una mirada económica. Vamos a venir a nuestra historia reciente y luego vamos a ubicar al Uruguay en la región. Cuando hablo de la historia reciente, después de haber hecho esta mirada de largo plazo, quizás o no quizás, detrás de esto, lo que pretende, por lo menos mi planteo, es desafiarnos a discutir si nuestra historia reciente efectivamente está haciendo un cambio, o capaz que no más de lo mismo, pero nos falta mucho más para poder hablar de un verdadero cambio en la historia del Uruguay. ¿Sí? Muy bien, empezamos. Como les decía, durante mucho tiempo el crecimiento económico fue un elemento importante para las economías para considerar si estaban creciendo o no.
Y en ese sentido, el producto o la generación de riqueza por parte de la economía es un buen estimador para eso, para decir si los países van creciendo. Si nosotros lo miramos, sin que se parezca a una clase, si nosotros miramos el producto y en general miramos la historia, es esperable que el producto siempre crezca, porque las economías tienen con distintos ritmos o distintas dinámicas, pero una idea de crecimiento. Por eso es que le vamos incorporando otras variables, es decir, bueno, ¿qué pasa en esas economías con respecto a su población? Y entonces, una manera bastante inexacta de aproximarse a la distribución de la riqueza en las sociedades es decir, bueno, ¿cuánto de ese producto que generan las economías se distribuye en su población? Y entonces hacemos un primer avance simple y decimos, dividamos toda la riqueza que se genera en la población que tiene el país como si a todos nos tocara exactamente lo mismo. Sabemos que eso no es así, que nunca va a ser así, pero es una forma de pensar cómo los países pueden compararse o incluso mirar para atrás los países y decir, ¿siempre tuvimos los mismos ritmos de crecimiento? ¿Cómo juega mover la población en esto? Todos sabemos que el Uruguay tiene una población que no crece mucho y además que es una población que poco a poco va envejeciendo, lo cual también compromete en el largo plazo también la generación de riqueza. Nuestra población, que va creciendo cada vez más lento, genera en esta distribución de la riqueza, como si todos fuéramos iguales, una suerte de, si ustedes pudieran hacer una línea acá, casi que estancamiento en el crecimiento de la riqueza, ¿sí? Pero nosotros sabemos que la riqueza está creciendo, que el producto está creciendo. Un paso más para pensar la desigualdad, entonces, es aproximarnos por el lado de, bueno, quiénes generan la riqueza y cómo se distribuye, y el grueso de nuestra población es asalariada, como suele suceder en las economías. Entonces pensemos cuánto le llega a los asalariados la riqueza que se genera. Si miramos el comportamiento entre el producto que se genera distribuido por el conjunto de la población y el salario real, le quitamos acá cualquier componente inflacionario para que nos permita mirarlo en el largo plazo, vemos que en el Uruguay, por lo menos a mitad del siglo XX, hay una tendencia que cambia. En general, la generación de riqueza y el salario que percibe la población venían a ritmos semejantes. A mediados de los 50, a partir de los 60, hay una brecha que empieza a abrirse y que lejos de lograr superarse, se profundiza. ¿Sí? Esto es lo que nos cuenta en el largo plazo el Uruguay, que pese a que continuara creciendo en términos de riqueza, esa riqueza deja de distribuirse a los generadores de la misma. ¿Sí? Siguiendo con la idea de cómo medir esta distribución de la riqueza, llegamos al indicador básico, al indicador que nos habla de la desigualdad, porque ¿qué nos dice este indicador? Es la distribución de la riqueza entre las personas, cuánto percibe, cuál es la distribución personal del ingreso. ¿Sí? Acá tenemos si somos iguales o desiguales, todos los que reciben salario, los que reciben renta, la población en su conjunto. ¿Sí? A diferencia de los demás gráficos, el índice de Gini, que es el que nos expresa este resultado, va al revés, que baje es bueno. La historia del Uruguay, y después vamos a ver que también en la historia de América Latina, es una historia de muchos vaivenes y de desigualdades que van y vienen, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con las distintas políticas. Lo interesante que tiene en este gráfico en particular la historia del Uruguay es que el Uruguay transita por un fuerte periodo de incremento de la desigualdad a principios de siglo. Y eso suele explicarse desde el lado de la historia económica
por un modelo económico que el Uruguay llevaba adelante en ese momento, que es el modelo agroexportador. ¿Sí? Es un modelo que generó muchísima riqueza en un contexto de una inserción internacional del Uruguay que vendía productos que al mundo le importaban, alimentos, como ahora, pero que la riqueza que se generaba no le llegaba a todos por igual. Un segundo modelo de desarrollo que tuvo el Uruguay fue el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones o de industrialización dirigida por el Estado, muchas maneras de nombrarlo, pero ¿qué logra este modelo? Logra de alguna forma generar una mayor distribución. ¿A fuerza de qué? A fuerza de diversificar la economía. ¿Solo con eso? No. También con un conjunto de políticas que surgen en este periodo que tienen que ver con un esfuerzo por distribuir. De estas políticas nos quedaron algunas que estamos aplicando al día de hoy, como la generación de los consejos de salario, o las asignaciones familiares, o los subsidios a la canasta básica. ¿Sí? Son medidas de política económica puntuales que aparecen en la historia del Uruguay y que redundan en descenso de la desigualdad. Este periodo es seguido por un periodo quizás el de mayor profundidad en términos de desigualdades, cuando más se incrementa, y que nos acompaña hasta tiempos recientes, y veremos en el espacio de la coyuntura qué ha pasado con eso. Finalmente iniciábamos la clase con Sen, y Sen nos decía la importancia de la libertad para los individuos. Esa libertad es difícil de medir, ¿sí? Muy fácil hablar de libertad. Trasladar a números qué es lo que le pasa a las sociedades y si da oportunidades o no a las personas es más complejo, ¿sí? Un indicador resumen de un conjunto de variables que hacen a entender a las sociedades más allá de la economía es el índice de desarrollo humano, ¿sí? Este índice se lo conoce por ser un índice compuesto que incorpora la generación de riqueza del país, pero también incorpora la mejora en educación, porque mire los años de estudio, no me voy a detener en los detalles del indicador en sí, pero lo que hace es incorporar la educación como una forma de hablar de derechos de desarrollo humano, y incorpora la salud. Para pensar en mejorar las condiciones de vida de la población, una forma de aproximarnos a ella es considerar la esperanza de vida, es decir, cuántos años tiene una persona de esperanza de vida al momento de nacer. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la salud no es una variable que se ajuste en forma automática, ¿sí? Que yo le dé mutualista a la gente no quiere decir que le mejore su salud, ¿sí? Va mucho más allá de medidas puntuales la generación de condiciones de vida que prolongan la vida. Y no es incorporar un año más de vida si yo soy un adulto mayor. No es cuando llego a la vejez que me preocupo porque vivan de 80 a 85. Tengo que haber tenido una vida sana y saludable, toda ella, para llegar a esa edad. Además de que cuando llegue allí tengo que tener condiciones para vivir dignamente, ¿sí? ¿Qué es lo que nos cuenta esto? También nos cuenta que el Uruguay a mitad de siglo empieza a descender el ritmo de crecimiento de nuestro desarrollo humano. ¿Qué nos puede estar explicando esto? Como no es examen, lo cuento. Combina. Les dije estos tres indicadores adentro de ese índice. Y voy a ser bien rápida. Vean lo que participa el producto en el desarrollo humano, prácticamente lo mismo todo el siglo. ¿Y en qué mejoró en términos de desarrollo humano en Uruguay? En educación y en salud. De alguna forma el Uruguay logra que pese a que este aspecto de la economía que nos mostraba que era desigual en su distribución en general, si la pensáramos que a todos nos llega lo mismo en el PBI per cápita, que la comprobamos desigual cuando la miramos con los salarios y que la comprobamos desigual en la distribución del ingreso, igual generara
condiciones para mejorar estos otros indicadores, que tiene que ver con decisiones que se fueron tomando en torno a invertir en mejorar la educación de nuestra población, por ejemplo, invertir en mejorar la salud de nuestra población, por ejemplo, crezca o no crezca el PBI. Recuerdo sí que esto no habla de crecimiento, sino habla de la incidencia de cada uno de los indicadores en el resultado final, es decir, en mejorar el desarrollo humano, ¿sí? Y ya que insisto tanto en qué le pasa en la segunda mitad del siglo XX, me pareció importante también ponerles algunos datos que de alguna manera vienen a despertar esta discusión que suele darse de la pobreza y la indigencia del Uruguay como fenómeno coyuntural. Esto que nos está pasando ahora, esto que nos dejó la década de los 90. No nos lo dejó la década de los 90. La década de los 90 vino a profundizar una realidad que estaba en la de los 80, que estaba en la de los 70, que estaba en la de los 60. ¿Qué se hizo en ese proceso para solucionar un incremento, un descenso de los salarios y un incremento de la renta en manos de unos pocos? ¿Qué medidas de política hubo para lograr cambios? Y voy un paso más. Otro aspecto que suele mencionarse, la concentración de la tierra en el Uruguay, otro fenómeno actual, junto con la pobreza y la indigencia. Fue de los 90, fue de los 80, fue de los 70, fue de los 60. Es un proceso incremental que ha tenido el Uruguay de concentración en manos de unos pocos del conjunto de la tierra. La tierra, que es nuestra principal fuente de producción, si consideramos que el modelo del país es un modelo agroexportador. ¿Hemos hecho algo para cambiar eso? Es otra de las preguntas que de desigualdad también se habla. ¿Sí? Y voy más. Con datos. No son los indigentes, los del 2000, ni los del 90, 80, 70. Vienen del 60. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Implica que los procesos estructurales de generación de pobreza en el Uruguay requieren de medidas de largo plazo. La emergencia es el primer paso. Los cambios estructurales son los que esperan para poder generar una dinámica de cambio en un país que ha visto incrementar el número de indigentes y el número de pobres, de familias y no solo de individuos. Me parece interesante cuando hablamos de pobreza y cuando hablamos de indigencia, que es una separación, ¿sí? Una línea, les traje la definición. Entre pobres, entre no pobres y pobres, esta línea de pobreza es dividida por el valor del ingreso per cápita por debajo del cual las personas no logran cubrir sus requerimientos psicofísicos. La indigencia es un paso más allá y es cuando las personas no logran cubrir sus necesidades de alimentación. ¿Sí? Problema que, como les decía, viene de larga data. Pasando ahora al segundo punto. ¿Qué nos pasó en el largo plazo si nos comparamos con otros? Al Uruguay lo que le pasa es que es un país pequeño, en nuestra región, en nuestro contexto y además en el mundo global. Cuando nos comparamos, a veces decir, bueno, también tenemos que elegir con quién nos comparamos. ¿Qué pasa si el Uruguay se compara con 4 de las economías más grandes del mundo? ¿Qué pasa cuando se compara? Y este 100, imaginemos que es el producto de Alemania, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Con respecto a esos 4 países, ¿cómo ha sido la evolución de la riqueza que en el Uruguay se ha generado? Más allá de cómo se distribuye internamente. Lo que nos cuenta, de nuevo, también en una perspectiva comparada, es que el Uruguay, por lo menos durante la primera mitad del siglo XX, no generó distancias o grandes brechas
en términos de generación de riqueza con los países más ricos. Pero a partir de la segunda mitad nos fuimos alejando cada vez más lo que se conoce como la divergencia del Uruguay, y cada vez se hace más difícil retomar una senda de crecimiento económico. Ustedes me dirán, bueno, pero mirá justo lo que fuiste a elegir para comparar. Lo cambio. Miremos a países como Bélgica y Dinamarca, que a principios de siglo tenían niveles de PBI per cápita semejantes a los de Uruguay. Y a finales de siglo pasaron por arriba. ¿Qué hicieron ellos con la misma generación de riqueza distribuida uniformemente en su población con respecto al Uruguay? Y acá hay muchos factores culturales, sociales, incluso hasta de ubicación, que eso es lo que no podemos cambiar. ¿Sí? También vivir en regiones más proclives a generar sinergias que las que nos tocó a nosotros, con historias de desarrollo más profundas, generan derrames positivos en los vecinos. ¿Sí? Y eso le pasa a Bélgica y Dinamarca. Pero también tuvieron políticas muy concretas que no las empezaron acá, de invertir en la educación de la población, invertir en mejorar la condición de vida de sus habitantes, invertir en desarrollo tecnológico, diversificar sus economías, que hacen que en este proceso en el que nosotros andábamos con todas estas idas y venidas, ellos lograron esta distancia. ¿Sí? Me corro, digo, bueno, vamos a pensar en países que, por ejemplo, Finlandia, que lo tenemos cerca, o que nos preocupamos por encontrarlo en qué punto del mapa estaba, cuando llega una papelera y nos dice, este es el desarrollo. Bueno, vamos a mirar lo que está haciendo Finlandia, cómo le fue en la historia a Finlandia. Y Finlandia, si la miran, empezó a niveles bastante más abajo que el Uruguay en términos de PBI per cápita. Y era una sociedad básicamente agraria, que vivía de su producción de materia prima, que es la madera, la que nos vino a traer a nosotros como estrategia tecnológica. ¿Sí? Porque lo que le puso a ese conocimiento fue desarrollo tecnológico, que permitió alcanzar niveles de desarrollo superiores a los nuestros a finales de siglo. No quiero tirar pálidas, quiero reflexiones, porque suena medio pálida. ¿Con quién me comparo? Con otro con el que también nos comparamos siempre, con Nueva Zelanda. Producen cosas semejantes a nosotros. En términos de cantidad de tierra productiva, es semejante al nuestro. Son países que se los conoce de nuevo asentamiento, es decir, son países que crecen a partir de recibir mucha inmigración, distinta inmigración, pero con un mismo origen en términos de población extranjera superior a la población nativa, y que si nos comparamos durante la mitad del siglo XX, el Uruguay fue generando una tendencia a acercarse a ese ritmo de crecimiento de Nueva Zelanda, que tenía como socio estratégico a Gran Bretaña, que nosotros lo perdimos en el camino. ¿Sí? Y que a partir de la segunda mitad, si bien crecen los dos, ya no crecemos al mismo ritmo. Y seguimos produciendo lo mismo, ellos y nosotros. Algunas explicaciones de este proceso no solo tienen que ver con lo económico, sino que también tienen que ver con otro elemento que hoy en día está muy de moda estudiar, que son las instituciones. ¿Y por qué está de moda estudiar las instituciones? Porque las economías no se manejan solas y porque los actores forman parte de espacios colectivos de decisión. E instituciones son muchas cosas. Instituciones es el Estado, instituciones son los partidos políticos, instituciones son las asociaciones civiles, instituciones son todo aquello, la teoría lo conoce como todas las reglas de juego que tienen las sociedades,
que permiten que los jugadores tengan entornos seguros. Como en cualquier juego, si yo sé las reglas, puedo jugar bien, ¿sí? Si no sé las reglas, es probable que el que sí las sepa me gane, evidentemente. En el caso de las instituciones aplicadas a la teoría económica, lo que dice es aquellas instituciones que son más eficientes, donde los jugadores juegan al mismo juego, contribuyen a la generación de desarrollo económico. Y América Latina es una región de instituciones bastante inestables, ¿sí? No solamente por esta inestabilidad política, sino también por esto que hoy en día se está midiendo, que tiene que ver con la confianza que la población tiene en sus actores políticos, por ejemplo, que son instituciones que pesan, porque son los que toman decisiones por el colectivo, y si el colectivo no cree en ellos, no estamos creyendo hacia dónde vamos. ¿Voy muy rápido? No, y esta historia aburre. Bueno, menos mal, ya termino. Ya venimos a la coyuntura. Y finalmente, ¿con quién elegimos compararnos? Bueno, comparémonos con nuestro vecino. ¿Con quién? Con Brasil. Brasil tiene, además de más población y más territorio, un origen y una estructura productiva muy distinta a la del Uruguay. Pero Argentina, nuestro vecino, nos acompaña en la historia. Nosotros a ellos y ellos a nosotros. Con la misma estructura productiva, con instituciones muy semejantes, con una cultura común, aunque nosotros peleemos hablando de las diferencias, hay muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Y de alguna forma, la historia de divergencia con el mundo nos acompaña. ¿Importa decir, bueno, no estamos tan solos, viene otro con nosotros bajando? Importa pensar en las estrategias que tomamos en la región, no solamente las decisiones que toma el Uruguay, sino pensando en lo que tenemos alrededor, que ha incidido históricamente en lo que a nosotros nos pasa. Muy bien, vamos ahora a la historia reciente. Yo les decía al principio que me interesaba mirar esta perspectiva de largo plazo para llegar a la historia reciente, porque les quería mostrar esto. Olvídense de todas las rayas que ven acá y concéntrense solamente en esta y en la azul, que es el Uruguay. ¿Sí? Les agregué más años a la gráfica que habíamos visto al principio. ¿Qué le pasaba a Uruguay con respecto al mundo de los desarrollados? Decíamos, desde mitad del siglo XX para acá, el Uruguay cada vez más lejos, ¿sí? Y resulta que los últimos años del Uruguay nos hablan de revertir esta tendencia. Si nosotros nos olvidáramos de todo esto, me olvido, y solamente miro acá, digo, bueno, otra vez retomamos el caminito largo, está lejísimo, pero tomamos una senda de crecimiento, podemos creer que vamos bien, y vamos, pero yo no me quiero olvidar de la historia, porque ya nos pasó esto, ¿sí? Entonces, no es que esté haciendo propaganda para la historia económica, aunque se parece, pero es importante mirar en qué nos equivocamos, para no repetir el mismo error, ¿sí? Sobre todo si tomamos medidas que contribuyen a repetir historias. ¿Qué medidas ha tomado el Uruguay? ¿Crecemos? La pregunta del billón, ¿sí? ¿Sigue el Uruguay creciendo? Sí, viene creciendo. Pero son los ritmos de crecimiento, que además es muy difícil mantener un ritmo de crecimiento sostenido de la economía durante 15 años al 8%. ¿Sí? Entonces, que estas cosas pasen, no hablan de que el Uruguay se está yendo al bombo en términos económicos. Hablan de situaciones coyunturales. Coyuntura es la diferencia en esto y de esto, no estos 20 años, que de alguna manera vamos acumulando aprendizajes. Aprendizajes económicos, aprendizajes sociales, aprendizajes políticos, ¿sí? Pero si lo miramos y
miramos promedios, los ritmos de crecimiento del Uruguay están en el entorno del 5%. Y le quiero recordar que en términos históricos, los momentos de mayor crecimiento del Uruguay en su historia han sido del 5% promedio anual durante 15 y 20 años. Es decir, podemos volver a repetir historias de crecimiento. El punto es hacerlo sostenido, ¿sí? Poder seguir esta tendencia que nos acerca al crecimiento conjunto. Y para utilizar las mismas variables que vimos al principio, cuando mirábamos la historia del largo plazo, el salario real, que venía en aquella suerte de caída sin fin desde la década de los 60, muestra una tendencia de crecimiento, el producto está creciendo, y ahora vengo a todavía dejemos a un lado un poquito, porque les quiero manifestar dos preocupaciones por esta perspectiva. La primera es que cuando uno mira este tipo de gráficas, yo puedo también elegir desde dónde la cuento, la historia. Y me puedo parar acá y decir, el Uruguay, esto es el tercer trimestre del 2003. Estaba en el pozo. Y miré dónde llegamos. Es una historia y los números me respaldan. Otra historia es decir, bueno, el Uruguay, que tenía este nivel antes de empezar a decrecer, tardó todo este tiempo en recuperar. Crecimiento es esto. Esto es recuperación. ¿Por qué preocupa la profundidad de las crisis? No por cuánto caemos, sino por todo lo que tardamos en salir de ellas. Si voy abajo y miro el producto, vean que el producto dejó de crecer mucho antes que los salarios. Porque esto, si bien siempre el salario es una variable de ajuste, yo estoy ajustando con gente adentro. Y la gente se manifiesta. Y la gente reclama. Y pese a que no existieran los espacios de participación como los que hoy tenemos, le hacen consejos de salario, no es tan sencillo automáticamente bajar el salario de los trabajadores cuando la economía deja de crecer. Sobre todo porque yo necesito no desacelerar a mis consumidores, que son los que me compran lo que yo produzco también, los que me dan dinámica en la economía. Hay un margen para que empiece a caer el salario. Y la economía que deja de crecer en el 98 recupera recién en el 2006 el ritmo que tenía antes de la crisis. Y esto sí es crecimiento económico. Lo que ya vimos, tarda más el salario en caer y tarda más en recuperar. ¿Sí? Y ahora bueno, ahora sí, nos concentramos en el Gini, en el de distribución del ingreso. ¿Y qué nos dice? En este contexto del Uruguay que desacelera su ritmo de crecimiento, en este contexto del Uruguay que empieza a bajar sus salarios, estamos hablando de un país que continúa incrementando su desigualdad, lo que los más ricos con respecto a los más pobres alcanzan, ¿sí? Y es recién a partir del 2007-2008 que el Uruguay empieza a revertir esa tendencia desigual, ¿sí? Después lo vamos a ver en comparación con el resto de América Latina y entonces vamos a relativizar dónde estaba el Uruguay con respecto a los vecinos, porque eso también cuenta. Históricamente, el Uruguay ha tenido niveles de desigualdad comparativamente menores que otros países de la región. Pero eso es casi como un golpe en el bobo, porque es lo que nos pasa a nosotros y no solamente en la región, ¿sí? Que ha venido descendiendo. Y me quedo con esos dos puntos. ¿Qué pasa? Se estancó un poco la tendencia decreciente de la desigualdad. ¿Sí? Queda mucho por hacer, porque el 38 sigue siendo una medida importante de desigualdad, aunque nos ubique mucho mejor de lo que estábamos. ¿Sí?
¿Qué otras cosas podemos mirar? Hay otras variables que veníamos mirando también y que nos hablaban de la historia del Uruguay. ¿Qué pasó en este contexto? ¿Qué pasó en este contexto con la pobreza y con la indigencia? Lo mismo que le pasaba a los salarios. Es difícil romper una tendencia de empobrecimiento estructural. Es difícil que aquellas políticas que fue tomando el país para atender a la emergencia y que deben profundizarse y convertirse en políticas de Estado y no en planes concretos de mitigar la pobreza o mitigar la indigencia. Tiene que haber un proceso de cambio estructural que trascienda a los partidos políticos, lo que se conocen como los acuerdos nacionales, porque esto nos afecta a todos. Es un proceso lento de cambio, ¿sí? Hablábamos un ratito antes de empezar la charla que esto requiere no solo política, sino sobre todo acuerdos, porque trasciende al partido de gobierno y trascienden las miradas dentro del equipo de gobierno, ¿sí? Es una cuestión de política pública, y la política pública va más allá de partidos, o debiera ir más allá de partidos. Y otra cosa que también, el Uruguay es chico, pero el Uruguay es muy desigual también. Entre el año 2006 y el año 2014, lo que tenemos acá es cómo evolucionó la desigualdad en el país. Vieron que en general, dado por la cantidad de habitantes que tiene el país, por la fuerte concentración de habitantes que hay en Montevideo y el área metropolitana, las estadísticas suelen ubicar Montevideo y el mundo allá, de los uruguayos, Montevideo, las localidades con más de 5.000 habitantes, con menos de 5.000 habitantes y las zonas rurales, ¿sí? Ahora después vamos a ver qué es lo que le pasa al Uruguay departamento, que adentro de cada uno también hay un mundo de historia que sería interesante mencionar. Lo cierto es que en todos los espacios en el Uruguay descendió la inequidad. Donde resulta más difícil es justamente en aquellos lugares donde tengo la mayor cantidad de población, donde se generaron esos procesos de brechas o de distancias entre los más ricos y los más pobres, producto de las diferentes oportunidades. No nos dejemos engañar meramente con los números, pensando, por ejemplo, en el medio rural, que sin duda en números absolutos el más pobre, el medio rural, en términos de distribución del ingreso personal y no la riqueza donde se genera. Estamos discutiendo cosas diferentes. La gente que vive en el medio rural, que no es la gente que es dueña de los medios de producción en el medio rural, es la más pobre. Contradictoriamente es la que tiene mayor equidad, porque repartimos, pero repartimos entre pocos lo poco que hay, ¿sí? Por eso es que tenemos estas desigualdades más grandes justamente en las ciudades, que es donde son más desiguales. En Montevideo, que es donde tenemos, y basta recorrerla, distancias económicas importantes, como para tomar una de las variables de la desigualdad, como es la económica, a 20 minutos de ómnibus entre un lugar y otro, ¿sí? Si lo miramos en el mapa del Uruguay, qué es lo que pasa con la desigualdad en el 2014, nos cuenta esto también. Por un lado nos cuenta la obviedad que mirábamos recién, que el más desigual de todos es Montevideo. Pero vean ustedes cuáles son los departamentos más equitativos. ¿Y ustedes qué tendrían para decir? O si tendrían para decir algo. ¿Qué les parece? Si miran el mapa. En colorcitos nomás. Los más inequitativos, medianamente equitativos y bastante equitativos. El norte del país, ¿no? El norte. Recuerden
que es la distribución de la desigualdad personal. Así que acá estoy hablando de la gente, no de lo que se produce en los territorios. ¿Por qué eso es importante? Cerro Largo es como una Auclavia. Totalmente. Porque nosotros podemos pensar que Colonia puede tener estos niveles, porque Colonia se ha caracterizado históricamente por ser un departamento agropecuario de producción intensiva, con un fuerte asentamiento de los productores en el territorio, y que ha generado estrategias de distribución en su población, más allá de las políticas concretas que ha desarrollado el país, que nos da estos resultados y que no nos llaman tanto la atención. Pero Cerro Largo es como el extremo. Hay poca gente en Cerro Largo, la riqueza no queda acá, porque es un departamento básicamente de producción agropecuaria extensiva, donde no están los dueños de los medios de producción en el territorio. ¿Por qué es interesante esto, en definitiva, más allá de concentrarnos en cada uno de los departamentos? Porque qué difícil es armar una política pública nacional que atienda la distribución en un Uruguay que, pese a ser tan pequeño, es tan desigual. ¿Sí? Y ahora, otro de los temas que es interesante mencionar a la hora de hablar de la desigualdad. Cómo se distribuye la población, y vean, solamente en términos de clases. A los sociólogos nos encanta hablar de clases sociales, se imaginarán. Si los miramos desde la perspectiva económica, donde los posicionamos en determinados espacios de acceso a medios que les permita ubicarse en clases altas, medias y bajas, la historia relativamente reciente, entre 1995 y el 2013, nos cuenta que por lo menos hasta que hace eclosión la crisis, lo que viene creciendo es la pobreza, que se estanca y a partir de nuestra década progresista empieza a descender. Ahora miren la línea azul, aquella está quietita, no importa, crisis, no crisis, política, no política. No, acá es poco lo que vemos cambiar. ¿Dónde está esto? ¿En quién logró salir de la pobreza? ¿Sí? Nuestras medidas de distribución, si yo les pregunto, ¿cuál fue una política clara de distribución del ingreso del país? Los consejos de salario. El IRPF, los consejos de salario sin lugar a duda, porque lo que hacen es sentar a negociar a los distintos actores. Entonces estoy dando herramientas. Y tengo un mediador, además, que si tiene que tomar postura, se supone teóricamente el espíritu de los consejos de salario es que tome postura por el más débil. Así que ya sabemos por quién toma postura. Es un espacio de discusión de la redistribución. Una medida de política concreta de distribución es el IRPF. ¿Sí? ¿Qué le pasa al IRPF? ¿A quién no logró llegar todavía el IRPF? Acá arriba. Ha logrado solucionar acá, pero no acá. Por eso decíamos que falta profundizar. Hay que ver si esta línea que viene creciendo y acercándonos a los países en desarrollo en términos de crecimiento, logramos mantenerla. Y tiene mucho que ver con las medidas que tomemos aquí. Porque uno de los aspectos más críticos en términos de el pasaje de pobres a clase media es el hecho de la vulnerabilidad de los que están en esta línea más cercana de la clase media baja a la clase pobre más alta. Este espacio de vulnerabilidad de quienes pueden, si yo les saco medidas concretas de política pública, volver rápidamente a la pobreza. ¿Sí? Entonces es ahí donde tengo que profundizar, para que no sea tan sencilla la caída. ¿Sí? Los uruguayos tenemos, hay varios estudios hechos al respecto, una sensación de ser clases medias. Hay una
estudios que se han hecho al respecto que lo que plantean es que si a todos los uruguayos, a cualquiera de nosotros, nos preguntan de qué clase social somos, nos ubicamos todos acá. Estos, estos y estos. ¿Sí? Todo el mundo está acá. No es motivo de esta clase discutir por qué, pero lo cierto es que no nos tenemos que llamar a engaño con la concepción de la clase media cuando la tratamos de medir. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Dentro de esta línea verde tenemos una amplia gama de población con distintos niveles. ¿Sí? Podemos distribuir esta clase media en muchos más colores. ¿Qué importa mencionar entonces de políticas como un punto interesante de cambio que ha tenido la política pública del Uruguay? Es donde ha puesto el énfasis. Eso no quiere decir que le quite a unos para dar a otros en términos de énfasis. Pero sí es importante cuando marcamos y subrayamos dentro de nuestras políticas dónde están las prioridades. Si para el año 2006, que es el celeste, la prioridad del Uruguay la vemos ubicada fuertemente en qué parte de la población en términos de franjas etarias, ¿dónde estaba el grueso del gasto público social? ¿Dónde estaba? En el adulto mayor. ¿Sí? De nuevo, no es que no inviertan el conjunto de la población con políticas para todos. Acá tenemos fuertemente a la población ocupada y todas las medidas que se tomaron, o la población económicamente activa, que no quiere decir que esté ocupada, pero que podría estarlo y que está buscando trabajo y le interesa tenerlo. Dentro de las poblaciones inactivas que requieren políticas concretas, uno de los cambios sustanciales es que el Uruguay ha hecho un fuerte énfasis en las políticas de atención a la primera infancia, a la niñez, a la adolescente y la juventud, ¿verdad? Esto es un cambio sustancial en la historia del Uruguay. ¿Sí? No es una falsa discusión entre si le damos a estos o le damos a estos. Estos naturalmente reciben el producto de su esfuerzo generado a lo largo de la vida. Y estos no debería casi que considerarse gasto y podría mucho más considerarse inversión. Porque si me paro solamente con la mirada economicista, digo, bueno, yo me conviene calificar e invertir en estos porque son mis futuros trabajadores. Del tipo de trabajador que tenga, de la formación que obtenga y de lo que yo capitalicé en ese niño y joven, es lo que voy a tener a futuro. ¿Sí? Y de alguna manera el Uruguay explicitó parte de sus políticas ubicadas acá. ¿Sí? Eso es todo tuyo, Otro aspecto que cuenta, trabajadores y no trabajadores. Vean cómo se fueron cruzando en la historia del Uruguay entre el 96 y el 2013 los que trabajan, los empleados de los desempleados. Hemos logrado los niveles de desempleo más bajos en la historia. Bien. Pero hay algunas cosas que hay que mirar en estos desocupados. Los necesito incorporar, ¿no? Tienen poca calificación. El 54% tiene menos de 9 años de educación. Es difícil ingresar al mercado de trabajo cuando yo como asalariado cuento como herramienta la calificación. ¿Qué es lo que vendo? Vendo mi fuerza de trabajo, si nos ponemos marxistas o no. Yo tengo que dar características que contribuyan a que el mercado me pague más. Tienen pocos años de estudio. Casi el 50% de estos desocupados son jóvenes menores de 25 años. Pros y contras. Podríamos decir, después lo vamos a ver, que no trabajan porque los tengo estudiando. Entonces están invirtiendo, a pesar de que quisieran trabajar. Porque el desocupado no es
el que no quiere trabajar, es el que manifiesta interés por trabajar y no tiene trabajo. ¿Sí? Bueno, esos que quieren trabajar, casi el 50% son jóvenes. Y que entrarán detalles, además son mujeres. ¿Sí? Casi el 50% busca trabajo con condiciones especiales, jornadas de baja carga horaria, porque estudian, porque tienen hijos, porque tienen familias, o horario especial, porque son madres, por ejemplo. ¿Sí? ¿Voy bien en tiempo? Voy pasada. Les cobro llegar tarde. ¿Verdad? Bien. Me voy a apurar en algunos aspectos entonces. Simplemente contarles o darles datos justamente de que el Uruguay está invirtiendo en población para calificarla, que está quedando afuera del mercado de trabajo, las mujeres. Solamente trabajan en el entorno del 50% de las personas que podrían estar trabajando, de las mujeres que quieren trabajar. Y que los mayores de 22 años, para profundizar lo que veníamos viendo, el 50% tienen un nivel educativo bajo. Si lo miro estrictamente en mi capacidad de invertir, tengo que empezar a poner la lupa en este proceso. Los que estudian y no trabajan, para concentrarme en esto, la preocupación de si nuestros jóvenes están estudiando o no están estudiando. Si miro entre 14 y 17 años, está todo tuyo. El 77% está estudiando. Bárbaro. Yo me pregunto dónde. El Uruguay, al momento, en el 2013, las personas, adolescentes y jóvenes que finalizaron primaria, según el área de residencia, no importa, en general, si me concentro en el total, el 97% terminó primaria. Nos alegramos por eso, pero el segundo varela. O sea que tuvimos más de 100 años para lograr este 100%. Yo tengo que profundizar, y acá es donde empiezan nuestros problemas. De los jóvenes de 18 años y más, que se supone que tienen todo en términos de libertades de ser, para terminar su formación, solamente el 46% terminó el liceo. Lo terminaron más en Montevideo que el interior, lo terminaron más los que tienen mayor poder adquisitivo que los más pobres, los terminaron más mujeres que hombres. ¿Sí? Y sigo. Y empeoro. De los que tienen 19 a 25 años, que se supone que podrían estar en la universidad cursando actualmente el nivel universitario. El 24% en el total del país. Más en Montevideo que en el interior. Ustedes me podrían decir, bueno, si están todos acá, bien, bárbaro. Más los de quintiles más altos de ingreso, que sin duda los más pobres, que son el 4%. Muchas más mujeres que hombres. ¿Sí? Es decir, estoy calificando menos o poco, porque la enseñanza primaria, que es formación, nos deja por el camino un montón de formación que hace a qué, y de nuevo, a la economía, al mercado de trabajo. ¿Qué trabajo puedo conseguir o me ofrece el mercado hoy que me habilita con enseñanza primaria? Requiero incrementar y aparecen mis problemas. En el interior tengo pocos espacios de trabajo y tengo poca gente calificada. Tengo más mujeres que hombres calificados y son muchos más los que, estando en niveles socioeconómicos más altos, pueden estudiar y lo hacen que los que no. Agravado por el hecho de que tampoco los que tienen teóricamente todas las condiciones para estudiar tampoco lo hacen. ¿Sí? Porque no quieren, es una cuestión de libertades, como decía Sen, o es una cuestión de las oportunidades que el país da para que esa gente se inserte. ¿Son decisiones exclusivamente individuales?
Y finalmente, que también interesa a la hora de la distribución, ¿hemos hecho cosas? Los datos nos dicen que sí, que cosas se han hecho, que la desigualdad mejoró. Pero no tenemos tampoco que conformarnos con el primer resultado y sí ver que hay un montón de cosas que todavía están pendientes. El Uruguay ha tenido en estos últimos años un esfuerzo importante por generar políticas que vayan más allá de lo individual y piensen en las familias, los hogares, del tipo que sean, porque también se han hecho políticas sociales orientadas a aceptar e integrar en la sociedad en las distintas opciones y cuenta a la hora de hablar de libertades y oportunidades, pero sigo teniendo personas pobres con menos oportunidades. Sigo teniendo personas con necesidades básicas insatisfechas, obviamente dentro de la población más pobre. Ha mejorado y ha tenido políticas concretas para integrar a buena parte de la población que no lo tenía a la salud. Y el FONASA ha sido la política pública para eso, la política de generar equidad. Y en ese sentido, vean ustedes el incremento de personas que cuentan con el acceso a FONASA. La posibilidad de entrar a la puerta de la mutualista, pagar la orden, pagar los estudios, pagar los remedios, es otra historia. Que no quiere decir que tenga que estar todo en el mismo paquete en el minuto cero de la política. Es que las políticas necesitan ser acumulativas. No puedo perder el ritmo de mejorar las condiciones de acceso a la salud de la población. Muy bien, y ahora, y voy rápido, América Latina. Y ahora sí, la volada. Brevemente, la historia de América Latina, si yo tuviera que ser sintética, y no voy a ser sintética yo, sino que me remito a quienes lo dicen, es una historia de desarrollo, claramente. Los países de América Latina han alcanzado niveles de desarrollo dispares, pero ha sido una región que ha crecido en términos económicos y en el desarrollo como una mirada más global y abarcativa que no habla solamente de lo económico. Pero lo ha hecho en forma muy dispar, no solamente entre países, sino adentro de los países. Momentos de crecimiento han sido seguidos por profundas crisis económicas, políticas, institucionales, sociales que se han recuperado y ha logrado retomar la senda de crecimiento y la ha perdido otra vez. Ha sido muy dispar esta economía de América Latina, esta historia, perdón. Y finalmente, América Latina se caracteriza por ser la región del mundo más desigual, históricamente. Y es peor todavía. A la desigualdad de principios del siglo de América Latina, del siglo XX, le sumamos la mayor desigualdad a finales del siglo XX también. Es decir, empieza el siglo y termina el siglo siendo la región más desigual. Y ustedes me dirán, ¿y no hizo nada? Hizo como Uruguay mucho y desacumuló. ¿Sí? Podríamos decir, bueno, ¿y no está África por ahí entre nosotros? No, África en términos comparativos es menos desigual. Quizás porque los más ricos y los más pobres están más cerca. ¿Sí? Pero entonces también nos cuenta que Uruguay tiene, América Latina tiene una profunda historia de clases altas muy altas y clases bajas muy bajas. Acortar esa brecha le ha resultado muy difícil. Y vamos a ver algunos indicadores rápidos. Me voy a sentar un minuto. El índice de desarrollo humano que lo vimos para el Uruguay, toda América Latina ha logrado mejorar. Si lo comparamos entre el 80, que es el más oscuro, y el 2013, que es el más claro, todos los países tienen mejor índice de desarrollo humano. ¿Sí? ¿Sí? Todos crecieron. No todos al mismo ritmo. América Latina podría dividirse en grupos de países también con historias diferentes. Tenemos una América Latina compuesta por Argentina, Chile, Uruguay y de alguna manera Costa Rica,
que son países homogéneos que iniciaron con niveles de desigualdad mucho menores que el resto de América Latina y que alcanzó una senda de desarrollo que le permitió mejorar la distribución. La educación ha sido un factor clave en estos países para mejorar la desigualdad, ¿sí? Y por eso al cono sur se le puede agregar Costa Rica, que fue cada vez menos, porque está teniendo bastantes problemas en términos de desigualdad, uno de los países que más invirtió en su población. Después tenemos otro grupo de países que son aquellos grandes por economías grandes, más allá del tamaño que también lo son. Brasil, Colombia, México, Venezuela, que son países que vienen de una profunda historia de desigualdad económica y que el crecimiento económico ha sido sobre todo el motor de generación de incrementos de la equidad, más que las políticas concretas, si bien también las tuvo en materia educativa, en materia de salud, ¿sí? Y después tenemos otro gran grupo de países, y en este caso vamos a poner a Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, que ¿qué les parece que tienen en común estos países? Chan, ¿qué tienen? En términos poblacionales, ¿verdad? Si es difícil en una sociedad que nosotros consideramos homogénea, como es la de Uruguay, generar procesos de integración y generar políticas de incentivo a la participación social, cuanto más en estos países donde ya no es una historia de desigualdad, sino de exclusión lisa y llana de los espacios económicos, sociales, culturales, políticos que describen la historia de América Latina, ¿sí? Esta historia de América Latina, indígena, pobre, feminizada, tengo que decirlo también. Bien, y solamente para compararnos con el mundo, América Latina en su conjunto, atendiendo a esta diversidad, vale decir, recién alcanzó en el nivel del 2013 el nivel que tendrían los más desarrollados en términos de desarrollo humano en el 80. ¿Sí? Tardamos, somos de procesos que, sin lugar a dudas. ¿Sí? Y para decir algo más de América Latina, decir, si la miramos la generación de riqueza y los salarios como una proxy de distribución, como vimos al principio, que si en definitiva el grueso de la población es asalariada, mirar la riqueza que se genera y los salarios que perciben los trabajadores es un buen indicador de desigualdades, o por lo menos de dificultar el acceso a la riqueza que se genera por parte de los trabajadores. Lo que nos cuenta esta historia es que entre 1980 y el 2014, el producto, no el producto per cápita, el producto, la riqueza generada de América Latina ha crecido. ¿Sí? Si miramos los salarios mínimos, también han crecido. De alguna manera mejoró. Pero también miremos este otro indicador, el de los salarios medios. ¿Por qué? Porque el primer paso para mejorar las condiciones de los que están más abajo y subir se dio. El tema es cómo mantener y cómo equiparar salarialmente a esa población. Y me voy a detener en decir que esta población pobre es indígena, vive en el medio rural y además son mujeres, concretamente. ¿Sí? Y como vengo coqueteando con la idea de meter la historia de las mujeres, me meto de lleno. Lo dejé para el final porque es un poco difícil discutir este gráfico, pero hagámoslo lento aunque nos falte tiempo. Es un gráfico de correlación, sí. Tomo dos variables y veo cómo se comportan conjuntamente. La teoría dice, se supone que si yo tengo más población
educada puede mejorar su nivel de participación en el mercado de trabajo. ¿Están de acuerdo con eso? Si yo invierto en educación, voy a obtener más posibilidades de participar en el mercado de trabajo. Si tengo pocos años de estudio, probablemente tenga una menor participación en el mercado de trabajo. Si comparamos los años 60 con finales del siglo XX, 60 y 70 para América Latina, la historia nos dice que las mujeres, porque particularmente vamos a hablar de ellas, tenían pocos años de estudio y por ende, como correlato, tenían una tasa de participación en el mercado de trabajo en el entorno del 20%. Participaban poco y estaban poco calificadas. Puedo decir muchas más cosas, puedo decir que además tenían un promedio de 7 hijos por mujer. Puedo decir que había una estructura productiva que no convocaba a participar en el mercado de trabajo. Puedo decir que no había políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Puedo decir todo eso. Puedo decir que habían momentos de recesión que convocaban a las mujeres y después las expulsaban del mercado de trabajo, que no formaban parte de los sindicatos. Puedo decir muchas cosas. ¿Qué pasa cuando incorpora años de estudio? No se da la correlación esperada. No necesariamente que las mujeres se hayan calificado más las ubican en el mercado de trabajo. Siguen habiendo un montón de restricciones para que las mujeres participen. Las condiciones del trabajo, cuáles son las opciones, efectivamente si existen políticas de equiparación de hombres y mujeres en los espacios, si culturalmente hemos logrado dar ese salto cualitativo y no cuantitativo. Y América Latina en su conjunto nos cuenta que hay un debe muy grande. Si me concentro en salarios, este es otro desincentivo. Si yo estudio, me califico, entro al mercado de trabajo y gano en el entorno del 70% de lo que ganan los hombres, ¿sí? ¿Para qué estudié? ¿Para qué trabajo? ¿Sí? Y ustedes me dirán, bueno, pero no les pasa a todos por igual. Y acá voy a ser mala y voy a elegir lo que imaginaríamos teóricamente que serían aquellas personas que deberían tener menor desigualdad, es decir, las más formadas, las que terminaron la universidad. ¿Cómo se lee este gráfico? De arañas, del centro hacia afuera. Cuanto más afuera estoy, más equitativo soy. El 100 es que hombres y mujeres ganan lo mismo. Ese es el 100. Y el 0 es que los hombres ganan todo y las mujeres nada. No estamos en ese extremo, por suerte. Entre la década del 90 y la década del 2000, uno podría decir, bueno, recuperamos, porque bueno, nos vamos acercando. Pero para el conjunto de América Latina, miremos la línea negra, estamos, vieran en Argentina, las mujeres ganan el 90%, en Bolivia el 80%, miren en Brasil, de lo que ganan los hombres, con la misma cantidad de años de estudio, la misma. ¿Qué encierra esto? ¿Verdades? Y alguna que otra cosa engañosa que hay que analizar, hay que ser honesto. No todas las mujeres y los hombres estudian lo mismo. Importa mucho ver en qué se concentran los hombres y las mujeres en los trabajos y en el estudio. Hay, la teoría lo dice y la realidad lo confirma, una fuerte tendencia a que las mujeres estudien y luego trabajen en aquellos espacios que son de reproducción de la esfera doméstica en la esfera pública. Dicho en criollo, trabajan en la educación, trabajan en la salud, trabajan en los cuidados, trabajan en el servicio, trabajan en el comercio. No las encontramos en la industria, no las encontramos en espacios de decisión concretos. ¿Porque no tengan calificación? No. Calificación tienen. Porque tomaron opciones diferentes
o porque incluso habiendo tomado las mismas, lo que la teoría que estudia esto plantea, ese techo de cristal que sigue bastante intacto en América Latina. ¿Sí? Síntesis final y absoluta, te dejo a vos justo. Las leo para ir más rápido. Es notoria la reducción de la pobreza en el Uruguay. Ahora me volví, estoy acá. 696.000 personas salieron de la situación de pobreza. Hubo un aumento de los ingresos per cápita que son del 2013 47% mayores en valores reales de lo que eran en el 2006. ¿Vamos bien? Hay una reducción de los indicadores de desigualdad, en particular del Gini. También lo vimos. Se llegó a la tasa de desempleo más baja de la historia del país y se ha mantenido en estos años que analizamos. La mayor parte de las políticas redistributivas en el periodo afectaron fundamentalmente al ingreso. Hay mucho más para hacer en materia de políticas de redistribución que no solo afectan el ingreso y además el ingreso de los asalariados. ¿Sí? Los logros en términos de ingresos se tradujeron en otras dimensiones del bienestar, aunque los avances fueron de muy escasa magnitud en el caso de los logros educativos, por ejemplo. ¿Sí? La pobreza no debería estudiarse solamente en materia de acceso a recursos o logros de quienes están por debajo del umbral de la pobreza, lo que veíamos, sino también en materia de la inseguridad y los riesgos de volver a la pobreza. Los hogares con jefatura femenina, afrodescendientes o con bajo nivel educativo presentan los mayores niveles de vulnerabilidad, ¿sí? Los que rápidamente pueden volver a la pobreza si es que salieron de ella. Pronto.